Soy originario de un pequeño pueblo cercano a la capital de mi país y me gustaría compartirte una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia a quienes por razones de respeto mantendré en anonimato. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja, mi padre abandonó a mi madre cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aún así, cuando yo no trabajaba con ellos, solían regalarle pan a mi madre y también algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o sal. En fin, en cuanto yo tuve la edad, comencé a ayudarles en lo que se pudiese. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, tiempo en el que jamás presencié nada paranormal hasta el día en que una hermana mayor del dueño, quien era mi jefe, se fue a vivir al apartamento que se encontraba justo arriba del negocio. Y a partir de ese día, todas las cosas cambiaron para siempre. Es curioso, yo jamás conocí ese apartamento por dentro y por respeto no me gusta andar husmeando en casas ajenas, pero para mi mala suerte al final me tocaría conocer ese lugar. Todo empezó con cositas raras. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio solo las escuché yo, después comenzó a escucharlas mi jefe, quien resolvió cubrir el ruido con música. Así que cada vez que se volvía a escuchar ruidos extraños subía el volumen de la radio a tope. Pasaron unas cuantas semanas hasta que volvimos a presenciar algo sin explicación aparente. Ocurrió lo mismo, justo a las 3 de la mañana se escucharon las aterradoras voces y de nuevo subimos el volumen de la música y continuamos trabajando, pero entonces para nuestra sorpresa la radio bajó su volumen por sí sola y además comenzó a cambiarse de emisora, así que decidimos desconectarla por completo. Pasaron los días y conocí a la hermana del jefe. Era una mujer de baja estatura y piel oscura que actuaba de manera extraña. Como podía a veces hablarte amablemente, también podía hacerlo de manera prepotente y aparte actuaba de una forma errática. Yo la verdad prefería no hablarle mucho, incluso mi jefe y su esposa me aconsejaron que no le diera confianza. Así lo hice, sin embargo era inevitable verla casi a diario, pues tenía por costumbre sentarme en un banco fuera de la panadería y ella siempre estaba ahí, caminando sin un rumbo fijo. Noté que siempre llegaban personas a visitarla y al poco tiempo me enteré por una vecina que vende desayunos justo al lado de la panadería de que esa mujer se dedicaba a la brujería, por lo que siempre recibía personas que iban a pedirle trabajos como limpiezas de auras o predicciones de futuro. Sinceramente, en aquel entonces todo esto parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran productos de sugestión y con el tiempo descubriría que la realidad era otra y sobre todo que el problema con esa señora era mayor al de esos trabajos menores. Pasó el tiempo y el trabajo aumentó a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como puedes adivinar, los turnos nocturnos nadie quería agarrarlos, ni siquiera yo, y para mi mala suerte, 2 empleados renunciaron, así que no pude elegir y tuve que trabajar de noche. Para animarme, el jefe hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos nos tocó ver que de la nada la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió por sí sola. Sé que puedes pensar que quizás el aire pudo haberla abierto, pero bueno, esto sería posible si la cortina se hubiese abierto hacia afuera. Sin embargo, esta cortina de plástico estaba sujeta por un riel, que es necesario empujar con fuerza para poderla abrir. Ya se imaginaron el miedo que nos dio, que nos costó trabajo salir del cuarto. Las demás noches nos tocaba ver sombras que pasaban o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos y no solo los empleados, sino que algunos vecinos me contaron en confianza que a veces escuchaban sonidos horribles. En especial una vecina que vive justo al lado me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre, pues su cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi jefe. Contaba que su madre estaba aterrada, pues cada noche escuchaba cómo esa mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada con una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía a la señora, por lo que le pidió a uno de sus nietos que pasara una noche con ella. Entonces el nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo y por cierto el muchacho resultó más miedoso que la abuela, ya que salió corriendo apenas escuchó unos minutos de ese infernal diálogo. La vecina terminó su relato sugiriéndome que hablara con mi encargado, pues consideraba que ese tipo de cosas solo acarreaban desgracias. No encontraba la manera de contarle a mi jefe lo que la vecina me comentó, pero por suerte no hubo necesidad de que yo le contara, pues un día durante el trabajo él me comentó la misma historia con ciertos detalles que no escuché de la boca de la vecina. Según él me dijo que otra persona
le habló de cómo su hermana invocaba a un tal Mefístoles, seguido de una lista de personas a las que maldecía y deseaba la muerte. Y lo que más le aterró a la vecina fue que entre la lista de nombres se identificó el nombre de su propio hijo. Una vez que terminó de contarme los hechos que le dijo la vecina, yo le hablé de lo que a mí me contó realmente ella. Él me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo que necesitaba afrontar a su hermana. Pasarían alrededor de 15 días cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi encargado. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta. A él le robaron un coche, lo mismo a uno de sus vecinos que también trabajaba con nosotros, y el peor de todos fue el hijo de la vecina, que tuvo un accidente grave automovilístico. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esa serie de acontecimientos en mi jefe fue tal que terminó sucumbido en la bebida. En cierta ocasión bebía de más y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. Él la acusaba de ocasionar la desgracia en su familia. Al final el jefe se fue muy enfadado a su casa, lo mismo que hicimos todos. Ese día, después de la confrontación de mi jefe con su hermana, me fui a dormir muy temprano. No había estado durmiendo ni media hora cuando recibí la llamada de uno de los sobrinos de mi jefe. Contesté algo adormilado, no le entendía muy bien lo que me decía, se escuchaba algo asustado. Solo le entendí que la panadería se estaba quemando. La adrenalina se disparó en mi sangre, por lo que me levanté de golpe y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina y vi todo el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero no. De hecho, solo se incendiaba el apartamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio. Subí corriendo las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego el muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana de mi jefe estaba en un estado frenético, gritaba mucho. Su imagen me parecía muy grotesca, ya que iba vestida solo por un traje hecho de una tela de esas con las que se suele revestir el fondo de los muebles, y llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa de mi encargado se encontraba en la entrada de una habitación donde me dijeron que se inició el fuego. Entonces en ese momento me miró aterrada y me dijo: mejor ni te atrevas a entrar. No hubo momento en que no lo hiciera, pues para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, cosa que apenas entraron a la habitación donde inició el fuego se aseguraron que no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, todo quemado y lleno de basura, velas de todos colores con incrustaciones de piedras formando símbolos extraños, y coronando el oscuro escenario se encontraba un altar y sobre él una estatua con la forma del demonio. Los bomberos nos tomaron declaración y nos dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas que al caer al suelo prendieron toda la basura. Una vez que se fueron nos tocó a nosotros limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar y extrañamente cada una llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho, ya que todo eso nos parecía muy aterrador. Quién sabe cuántas cosas más de brujería habría en esa habitación. Después del incendio la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solamente en la noche, sino también durante el día. Ya puedes imaginar la escasez del personal que siempre hay en el negocio. Yo decidí dejar el trabajo, no por miedo, sino porque al terminar mis estudios se me abrieron nuevas oportunidades de empleo. Hace mucho que ya no visito ese lugar, sin embargo no dejo de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella bruja, o quién sabe, quizás el incendio anuló todas esas maldiciones. Yo pienso que sí, pues hasta la fecha no me he enterado de que algo malo le haya pasado a esa familia. Así que familia, si tienes alguna historia de terror que te gustaría que la narrase en los próximos vídeos, déjamela saber en los comentarios. Muchas gracias por todo, dale like y nos vemos en la próxima.